pedí el divorcio a Wesley por un vestido. Frunció el CEO y dijo, eres gorda y fea. El vestido rosa te hace parecer un espíritu de cerdo, ¿donde dije algo mal? Es hora de cambiar tu costumbre de enfadarte constantemente. De lo contrario, te harás el ridículo cuando salgas. Ciertamente, la lengua afilada de Wesley seguía siendo la misma después de 10 años. No dije nada. Entré en la habitación a empacar mis maletas y luego puse el acuerdo de divorcio sobre la mesa. Solo entonces él reaccionó y me miró. Yuri, ¿estás en serio? ¿Quieres un divorcio solo por un asunto insignificante? Asentí con la cabeza. Porque para mí, esto no es un asunto insignificante. Wesley y yo tuvimos un romance universitario. Nos casamos después de graduar y dimos a luz a nuestra hija Annie. Después de 15 años de matrimonio, Wesley cumplía con todos los criterios de un buen marido en el sentido mundano. Era responsable, no tenía malos hábitos, entregaba su salario y era bueno con nuestra hija. Si había alguna deficiencia, era que tenía una lengua afilada. Así como hoy, llevé un vestido largo rosa. En realidad, se veía bastante bien. El color rosa hace que uno parezca más joven. Incluso Annie me elogió, mamá, te ves muy bonita con este color. Pero Wesley no pensaba lo mismo. En el momento en que me vio, frunció el CEO. Yuri, ¿crees que todavía eres una chica de 18 años llevando este tipo de vestido? Ya eres gorda y fea. Llevar un color tan brillante como el rosa te hace parecer un espíritu de cerdo. Cámbialo rápidamente. Tienes que recoger a Annie más tarde. Si los demás te ven así, no solo perderás tú sino también la mía. Aunque había soportado estos días de ser calumniada durante más de 10 años. Pero en este momento, mientras agarraba el borde del vestido, la sensación sofocante aún me apretaba fuertemente el corazón. Me hacía difícil respirar. Recuerdo que hace unos días, cuando llevé un traje negro resistente a la suciedad para poder llevar a Annie a jugar con la arena con comodidad. Wesley también frunció el CEO como ahora y me dijo, ya eres vieja. Llevar ropa tan aburrida todo el día hace que parezca que los demás te deben 8 millones de yuanes. En sus ojos, ya sea que me vistiera de forma brillante o sombría, todo estaba mal. Era como si en su corazón, todo lo que yo hacía estuviera mal. De repente, no quería vivir así más. Wesley, vayamos por el divorcio. Al oír la palabra divorcio, Wesley finalmente se dignó a mirarme. Entrecerró ligeramente los ojos, tomó un sorbo de té y luego limpió lentamente sus gafas. Con descuido, como si lo que hubiera oído fuera solo una broma. Yuri, tienes 38 años, no 18. Deja de enfadarte como una peque. ¿Dije algo mal? Mira qué vieja eres. Llevar este tipo de vestido es realmente vergonzoso. Debes cambiar tu temperamento. De lo contrario, cuando los compañeros de clase de Annie se den cuenta de que tiene una madre como tú que es tan mezquina, será una vergüenza. Wesley siempre era así. Todas mis emociones eran vistas como un comportamiento irrazonable en sus ojos, y todas sus palabras y acciones que me calumniaban eran consideradas por él como asuntos insignificantes. Así que tampoco dije nada. Simplemente entré en la habitación a empacar mis maletas y luego saqué el acuerdo de divorcio y lo puse sobre la mesa. Al pensar en ello, este acuerdo de divorcio fue redactado hace un mes. Hace un mes era el cumpleaños de Wesley. Estuve ocupada de Ana anoche y preparé especialmente una gran comida para toda la familia. Todos comimos felizmente excepto Wesley, que era muy exigente con la comida. Hace un mes era el cumpleaños de Wesley. Estuve ocupada de Ana anoche y preparé especialmente una gran comida para toda la familia. Todos comimos felizmente excepto Wesley, que era muy exigente con la comida. El pescado es demasiado pesado y no sabe bien. Pusiste demasiada sal en el brócoli, ¿verdad? ¿Quieres matar a alguien con sal? Yuri, no cocines la próxima vez. Debes ir a hacer alimento para cerdos. Supongo que solo los cerdos pueden comer las cosas que cocinas. El cumpleaños de Wesley fue durante la estación de la gran calor. Teniendo en cuenta que le gustaban las verduras frescas,
Fui a varios mercados de verduras específicamente y las comparé una por una. Temía que mis habilidades culinarias no cumplieran con sus estándares, así que practicé toda la Ana y me hice varias ampollas en las manos. Cuando dijo esas palabras, las gotas de sudor en mi cabeza aún no se habían secado, y las heridas en mis manos aún dolían débilmente. Finalmente, perdí el control de mis emociones, rompí todo como una loca y le pregunté a Wesley por qué siempre me hablaba así. Y Wesley se escondió en la oscuridad, viéndome como si fuera una broma, solo estaba bromeando. ¿Es necesario que reacciones así? El acuerdo de divorcio fue redactado en ese momento. Sin embargo, nadie creía que realmente me divorciaría. Mi madre me aconsejó, ¿por qué mencionar el divorcio? Han pasado tantos años. Solo estás enojada e impulsiva por un momento. Cuando te calmes, no querrás separarte de él. Además, Wesley es bastante bueno. No tiene esos malos hábitos que los hombres suelen tener. Solo es un poco afilado en su lenguaje. Si te separas de él, ¿dónde podrías encontrar un hombre tan bueno? En verdad, era difícil separarme de él. 15 años de relación no es algo que se puede dejar tan fácilmente. Pero también es fácil dejarlo a veces. Así como ahora, finalmente pude poner calmamente el acuerdo de divorcio delante de él y afrontar directamente sus afiladas bromas. Recuerdo esa frase. Todas las grandes despedidas son solo pruebas. La verdadera despedida siempre es silenciosa. Wesley hojeó despreocupadamente el acuerdo. ¿Te has dado cuenta de tus errores? Ahora sabes comprar este tipo de cosas en Taobao para asustarme. ¿Qué amiga tuya te dio esta idea? Con tu cerebro, no podrías haber pensado en esto, ¿verdad? Lo ignoré y simplemente dije por mi cuenta, el acuerdo es real. Los detalles coinciden con nuestra situación. Después de 15 años de matrimonio, tenemos 2 casas a nuestros nombres, y las pagamos juntos. Entonces, puedes tener una y yo tendré la otra, es lo mismo con los coches, tú tienes uno y yo tengo uno. En cuanto a los demás depósitos, cada uno tomará el 50% según la ley. En cuanto a Annie, ya es mayor y no es una ni a más. Así que déjale decidir con quién quiere vivir. Sin embargo, Annie está preparándose para el examen de ingreso a la escuela secundaria recientemente. No quiero que su estado de ánimo se vea afectado. Así que quizás tendremos que esperar hasta que termine el examen antes de decirle sobre nuestro divorcio. Echa un vistazo al contrato y ve si hay algún problema. Si no hay problema, después de que Annie termine el examen de ingreso a la escuela secundaria, encontraremos un momento para ir a obtener el certificado de divorcio. La expresión de Wesley se puso seria. Leyó el acuerdo cuidadosamente, y su tez se fue volviendo peor, y la mano que sostenía el papel se apretó gradualmente. De repente, miró hacia arriba. Yuri, ¿estás en serio? ¿Quieres un divorcio solo por un asunto insignificante? Asentí con la cabeza, lo que se consideró una respuesta a su pregunta. Adi, quizás este asunto realmente sea un asunto insignificante para ti, pero para mí, no es un asunto insignificante. Nunca había expresado mis opiniones con tanta calma y claridad delante de Wesley antes. Frente a él podía convertirme en una loca fuera de control con solo unas pocas palabras. Luego, podía acusarme justificadamente, mírate. Eres demasiado fácil de citar y ni siquiera puedes hablar con claridad. Vuelve a refutarme cuando hayas pensado las cosas bien. Pero ahora que estaba tranquila, él no estaba contento. Con una cara sombría, destrozó el acuerdo. Yuri, esta vez realmente has ido demasiado lejos. No fue solo que dije que no te veías bien de rosa. Te pido disculpas, ¿vale? Es mi culpa. No diré nada cuando te vea vestida de rosa en el futuro. ¿Ahora estás satisfecha? Pero al mismo tiempo, también tengo que advertirte que el matrimonio no es una tontería. Si sigues haciendo este tipo de bromas una y otra vez, solo agotará nuestros sentimientos el uno por el otro. Siguió siendo así. Haciendo una disculpa superficial y acostumbrado a echar la culpa. Era como si un simple lo siento pudiera cubrir todas las heridas que me había dejado. Pero esta vez, no jugaría a su juego. Agarré mi maleta. Wesley, te lo diré de nuevo. Estoy en serio. Si no quieres firmar el acuerdo,
entonces viviremos separados y iremos al tribunal. Tan solo si puedo divorciarme de ti con éxito, estoy dispuesta a dedicar el tiempo que haga falta. Cuando me hospedé en el hotel, mis padres ya habían sabido por Wesley que quería divorciarme. Me llamaron para regañarme. Deja de causar problemas. Wesley es un gran partido. Es guapo y tiene éxito en su carrera. Solo a veces habla duramente, pero tus padres podemos ver que no lo hizo con intención. Yuri, ¿cuándo aprenderás a ser contenta? Ahora muchos hombres son infieles con sus esposas o son violentos domésticamente. En comparación con ellos, lo que dijo Wesley es nada en absoluto. Ya había escuchado esta clase de persuasión en la universidad. En la universidad, Wesley era el chico guapo y el estudiante destacado que era popular en todo el campus. Todo el mundo decía que era mi buena fortuna estar con él. Pero nunca había mencionado romper con él antes. Cuando no podía resolver los problemas y me llamaban una puerca tonta, cuando no gané un premio en un concurso y me dijeron que era inútil. La vez más excesiva fue cuando me obsesioné con hacer arcilla y abrí una tienda en Taobao. Wesley no solo minimizó constantemente mi nivel de sino que también tiró en secreto todas las obras de arcilla que estaba lista para vender. Nadie mirará esta basura que hiciste. Estaba tan enojada que quería romper con él. Pero mi compa, era de habitación, me aconsejó, simplemente fue un poco demasiado extremo en este asunto. Por lo general es bastante bueno. No hay muchos hombres que sean guapos y capaces a la vez. Y las fanáticas de Wesley dijeron que era demasiado sensible. ¿Realmente cree que las cosas que hizo son valiosas? Es demasiado presumida. Estar en una situación aislada y desamparada es realmente aterradora. Cuando tus pensamientos son completamente opuestos a los de todo el mundo, subconscientemente dudas de ti mismo. Yo también estaba atrapada en este ciclo en aquel momento. Realmente no sabía apreciar, realmente era demasiado sensible, lo que hice realmente era tan malo como decía Wesley. En realidad, no era tan malo. Por eso, Wesley y yo continuamos así. Fue un error durante más de 10 años. Pero por fortuna, ahora estoy despierta. Así que refuté firmemente a mis padres, Wesley tiene buenas condiciones, pero, ¿acaso yo soy mala? Quizás realmente sea mejor que aquellos hombres infieles o violentos domésticamente, pero ¿realmente es tan difícil encontrar un hombre que no sea infiel ni violento domésticamente y que también sepa respetarme con sus palabras? La sangre es más espesa que el agua, ¿cómo no podrían mis padres ver mi determinación? Simplemente suspiraron y dejaron una frase: hablemos cuando te calmes, y luego colgaron el teléfono. Tampoco me quedé ociosa. Abrí mi computadora y empecé a buscar un trabajo. Después de ser ama de casa durante tantos años, era hora de planificar mi vida después del divorcio. En realidad, yo tampoco era mala en aquel entonces. Wesley era el chico guapo del colegio y yo era la chica guapa. Él era un estudiante destacado y yo también tenía un buen promedio académico que me habría permitido ingresar a la maestría por recomendación. Simplemente que más tarde, después de casarme y dar a luz a Annie, Wesley dijo que me había alejado demasiado tiempo del lugar de trabajo y había perdido mi capacidad para trabajar. Así que me instalé en casa para cuidar a mi marido y educar a mi hija. Y ahora, voy a reiniciar mi vida. Reescribí mi currículum vitae y estaba a punto de enviarlo cuando recibí una llamada de Annie. Ella estaba llorando y sollozando mientras me preguntaba: «Mamá, ¿estás y papá divorciándote? ¿Qué debo hacer?» Annie está en tercera o de secundaria ahora y está realizando un cerrado para el examen de ingreso a la preparatoria en el colegio. Solo puede ir a casa una vez al final de cada mes. Y ahora es el principio del mes. Annie en el colegio no podía saber la noticia de que nos estamos divirtiendo, y mucho menos tener acceso a un teléfono móvil para contactarme. A menos que alguien se lo haya dicho. Wesley. Cuando abrí la puerta de nuestra casa, lo que vi fue a Annie llorando amargamente y a Wesley con una expresión desagradecida en su rostro. Cuando abrí la puerta de nuestra casa, lo que vi fue a Annie llorando amargamente y a Wesley con una expresión desagradecida en su rostro. Al verme entrar, Wesley acostumbradamente me echó la culpa. «Mira, es todo tu fault por mencionar el divorcio. Ahora Annie está muy triste por eso».
Ella todavía tiene que tomar el examen de ingreso a la preparatoria en 3 meses. ¿Cómo puede tomar el examen en este estado? Será toda tu responsabilidad si no le va bien en el examen. Annie levantó la vista con los ojos llorosos. Mamá, ¿puedes no divorciarte de papá? Escuché la noticia de que ustedes dos se están separando en el colegio y estaba tan triste que no podía hacer nada. Los ojos de Annie estaban rojos de llorar y me partía el corazón. Mira lo listo que es Wesley. Sabe que Annie es mi debilidad. Así que aunque le había advertido que no molestara a Annie en un momento tan crítico, él siguió haciendo lo que quería y quería hacer que me volviera blanda de corazón y rindiendo a Annie. Finalmente, él sería el primero en culparme y se eximiría completamente de esta lucha. Al ver que estaba en silencio, Wesley mostró una sonrisa sutil y complacida. Probablemente pensó que, por el bien del examen de Annie, yo me rendiría. Lamentablemente, antes de ser madre, primero y sobre todo soy yo misma. Así que avancé y abracé a Annie, ayudándola a secar las lágrimas de las esquinas de sus ojos. Lo siento, Annie. Pero el hecho de que mamá y papá nos estemos divirtiendo no se puede cambiar. Annie continuó sollozando suavemente. Sin embargo, la cara de Wesley suddenly cambió. Se levantó bruscamente y rompió la taza de té. Yuri, ¿no ves lo triste que está llorando nuestra hija? ¿Por qué sigues diciéndole cosas así? ¿Cuándo te volviste tan despiadada? En el pasado, yo ya habría comenzado a discutir con Wesley en este momento. Pero ahora, le refuté con calma. En primer lugar, te dije hace mucho tiempo que Annie iba a tomar el examen de ingreso a la preparatoria y que no la estuvieras estimulando. Si no hubieras insistido en decirle con anticipación que nos estábamos divirtiendo, ahora ella no estaría tan triste. Así que la responsabilidad es tuya, no mía. En segundo lugar, el hecho de que nos estemos divirtiendo es verdad. No mentiré a Annie solo porque está triste, porque Annie ha crecido y tiene su propio juicio. Debo respetar su derecho a saber. Por el contrario, Wesley, tú me amenazaste con no divorciarnos y rindiendo a nuestra hija. Creo que eres tú el despiadado. Wesley no parecía esperar que yo reaccionara así. Sin poder refutar, solo pudo encender un cigarrillo. En el humo que se ondulaba, su voz se ablandó. Yuri, Cari, lo siento. No debería haber dicho que te veías fea de rosa esta Ana, y no debería haberle dicho a nuestra hija sobre el divorcio. ¿Podrías perdonarme solo esta vez? En el futuro, nuestra familia de 3 puede vivir bien juntos. Estaba un poco desorientada. Sí, la actitud de Wesley hacia mí no siempre había sido tan dura. A veces, cuando realmente no podía aguantar sus palabras y tuve una gran discusión con él ocasionalmente bajaba su actitud y pedía mi perdón. Realmente lo hice por tu bien, pero solo usé el método equivocado. Lo siento. Prometo que no volverá a suceder. Solo esta vez. El truco de dar unos cuantos bofetones y luego dar un dulce era bastante efectivo. Me había negado miles de veces, pero solo una afirmación suya era suficiente para hacer que le diese mi corazón enteramente. Suspiré. Wesley, ya no tiene sentido obsesionarse con quien tiene razón y quien no ahora. También quiero vivir bien, pero siempre y cuando estés aquí, nunca seré feliz. Así que déjame ir. Llevé a Annie a cenar fuera. Ella se había calmado mucho. Mientras revolvía el espagueti en el plato, me preguntó con tristeza, mamá, si ustedes dos se separan, ¿con quién viviré? Le acaricié la cabeza, depende de lo que prefieras. Pero no puedo tomar una decisión. Me gusta papá. Papá me comprará hermosos vestidos gastará mucho dinero enviándome a clases de interés y también dejará su trabajo para acompañarme en viajes durante las vacaciones de invierno y verano. Mamá, también te quiero. Recordarás todas mis preferencias alimenticias. Cuando me vaya mal en los exámenes, me consolarás suavemente y verás mi anime favorito conmigo. Me da mucho lástima dejaros a los dos, ¿podrían ustedes dos no separarse? Las palabras de Annie me trajeron muchos recuerdos. A decir verdad, Wesley quizás no sea un buen marido, pero es un buen padre. Nuestra familia de 3 solía ser feliz. Fuimos juntos a parques y parques de diversiones. Fuimos a ver el mar en Hainan en verano y la nieve en Xinjiang en invierno.
Pero si este tipo de felicidad viene a expensas de mis sentimientos, no estoy dispuesta a aceptarlo. Pensé un rato y abracé a Annie en mis brazos. No importa con quién te quedes, siempre seré tu mamá y él siempre será tu papá. Todavía recordaré todo sobre ti y te acompañaré a hacer las cosas que te gustan. Papá todavía apoyará plenamente todas tus decisiones. Solo no podemos ser marido y mujer más, pero por tu existencia, todavía somos familia. Annie bajó la cabeza después de escuchar mis palabras. Después de un buen rato, como si se hubiera decidido, secó sus lágrimas y levantó la vista. Mamá, quiero estar contigo. Analizó, después de que usted y papá se divorcien, definitivamente tendrá que buscar un trabajo. La competencia es tan fuerte ahora. Debe ser difícil para ti durante este periodo. Quiero acompañarte. En comparación con papá, creo que necesitas más a mí. Lo miré un poco sorprendida. La capacidad de adaptación de Annie era mayor de lo que había imaginado. Pensó en más cosas de lo que yo esperaba. Como si sintiera mis emociones, Annie sonrió. Mamá, ya no soy una niña. Esta vez, déjame protegerte. No sé lo que Annie le dijo a Wesley, pero él ya no vino a molestarme. Sin embargo, tampoco firmó el acuerdo de divorcio. Pensé que no era urgente. Todo podía esperar hasta que Annie terminara el examen de ingreso a la preparatoria. Durante este periodo, alquilar una casa fuera y me sumergí de nuevo en la tendencia de buscar trabajo. Annie tenía razón. La competencia en la búsqueda de trabajo era realmente fuerte ahora. La mayoría de los currículum vitae que envié desaparecieron sin dejar rastro. De los pocos que recibieron respuestas, o les desagradó que no tuviera experiencia laboral o que tuviera un hijo a mi cargo. Finalmente, una empresa de Dice, me dio una oportunidad. La razón por la que estaban dispuestos a dejarme ir a una entrevista también fue inesperada. En realidad, era porque en el pasado tuve la experiencia de hacer artesanías de arcilla. Recientemente, nuestra empresa está planeando lanzar un producto cultural y creativo fabricado principalmente con arcilla. Vimos que en el portafolio de Dice, que enviaste había obras de arcilla que hiciste en la universidad. Para ser honestos, los Dice, son bastante buenos y se ajustan muy bien a nuestro concepto esta vez. Cuando escuché esto, casi lloré. Han pasado 15 años, y finalmente alguien admitió que lo que hice en aquel entonces no era basura. También tengo habilidades y talentos. En realidad, no soy tan mala, ¿verdad? Después de colgar el teléfono, empecé a prepararme para la entrevista. Me gradué en Dice, gráfico en la universidad. Aunque la base del Dice, todavía estaba allí, estaba bastante oxidada. También tenía que mantenerme al día y aprender mucho software de Dice, nuevo. Esos días fueron difíciles, pero los disfruté. En los ojos de Wesley, siempre era mala, inútil e irrazonable. Pero ese no es el verdadero yo. Después de dejar a la persona equivocada, me volví tranquila, inteligente, ansiosa por aprender y emocionalmente estable. Ya no me volvería loca por solo unas pocas palabras. Estaba bastante satisfecha con mi estado actual. Hasta ese día, llegué a la empresa de Dice, para la entrevista a tiempo, pero me dijeron que mi entrevista había sido cancelada hace mucho tiempo. La recepcionista me dijo que la entrevista fue cancelada por correo electrónico. Debe ser tu marido quien la canceló por correo electrónico. Dijo en el correo electrónico que solo querías trabajar fuera para fastidiar a tu familia y que no era en serio. Cuando te calmaras, todavía tendrías que volver a cuidar a tu hija. No sé cómo describir mi estado de ánimo en ese momento. Mientras me apresuraba a casa, seguí usando mi teléfono para explicar mi situación a los entrevistadores que ya estaban de viaje de negocios. Les supliqué que me dieran otra oportunidad de entrevista. Pero la voz de los entrevistadores sonaba muy fría, lo siento. Ya sea que lo que dijo su marido sea verdadero o no, no nos atrevemos a tomar el riesgo. Y después de que cancelaste la entrevista por correo electrónico, ya hemos encontrado un candidato adecuado. Dejé el teléfono en estado de letargo. Solo sentí que todos mis esfuerzos en estos días eran como un sueño ilusorio. Sí. El mundo es así. Solo hay una oportunidad, y las personas están constantemente compitiendo por ella. La realidad no es una novela.
no hay halo de protagonista. Por algunas cosas, una vez que las pierdes, realmente las pierdes. Cuando abrí la puerta de nuestra casa, Wesley ya estaba allí esperándome. ¿Estás de vuelta? Sé lo que quieres decir. Sí, cancelé la entrevista. Tu cuenta de correo electrónico no estaba cerrada en la computadora. Vi el correo electrónico de confirmación de tu entrevista y la cancelé por ti. Annie me dijo antes que te diera algo de tiempo para que te calmaras. Pensé que te darías cuenta y volverías. No esperaba que pensaras cada vez más equivocado. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que trabajaste? Para ser honesto, no tienes esa habilidad, puedes diseñar algo con valor comercial. ¿Sabes cómo usar el software que usan los jóvenes hoy en día? Wesley siguió hablando sin parar, e incluso se tomó la molestia de prepararse una taza de té con mucho interés. ¿Fue difícil buscar trabajo durante este periodo? Admite, Yuri. Una vez que dejas esta casa, eres una basura. No pude evitarlo y derribé su taza de té. Aún sintiendo rabia, agarré el florero y se lo lancé a la cabeza. ¿Qué te hace pensar que no puedo diseñar? ¿Qué te hace pensar que no sé cómo usar el software? ¿Qué te hace pensar que soy una basura? Wesley obviamente no estaba alerta y fue golpeado en la cabeza por mí, sangrando. La sangre cayó en la alfombra blanca, se extendió, se solidificó y se volvió negra, así como nuestro matrimonio roto. Pero al ver que me volvía loca, una sensación enferma de satisfacción apareció en su rostro. Yuri, mírate. De nuevo no estás tranquila. ¿Qué puedes lograr así? De repente me di cuenta. Wesley lo hizo a propósito. Deliberadamente me menospreció, me vio volver loca por su menosprecio, y cuanto más loca estuviera, mejor. Lo disfrutaba. Mi pérdida de control era la mejor prueba de su control. Así que cuando lo traté con calma hace algún tiempo, él parecía tan angustiado. Esta vez, tampoco le hice el gusto. Continué agarrando las cosas que había a mano y se las lancé y no olvidé darle 2 bofetones en la cara. Y si no estoy tranquila, es estar tranquilo una cualidad tan genial. Debo calmarme y escucharte seguir diciendo que soy worth nada, calmarme y seguir viviendo esos días en los que me manipulabas emocionalmente. Estaba demasiado furiosa, y Wesley estaba un poco asustado. Agarró mi mano, tratando de hacer que me detuviera. Pero todavía le di puñetazos una y otra vez hasta que la mitad de su cara se hinchó y ya no podía hablar. Me levanté y lo miré fríamente. Wesley, te digo que definitivamente me divorcio. No intentes nunca atraparme con tus viejos trucos de nuevo. Si me detienes una vez más, te pegaré de nuevo. El entrenamiento de boxeo durante este periodo fue bastante efectivo. Wesley no pudo levantarse en un corto tiempo. Y naturalmente no tenía fuerzas para retenerme. Teniendo en cuenta que alguna vez fuimos marido y mujer, todavía amablemente llamé a una ambulancia por él. Sin embargo, media hora más tarde, mi madre me llamó. Su grito era ensordecedor. Yuri, ¿qué has hecho? ¿Cómo podrías golpear tan fuerte a Wesley? Ven aquí y pide disculpas a Wesley ahora mismo. De lo contrario, pretenderé que nunca tuve una hija como tú a partir de ahora. Mi padre también me gritó, Yuri, ¿cómo pude haber criado a alguien como tú? Tomé un profundo aliento, tratando de controlar mis emociones. Pero la parte más tierna de mi corazón todavía fue atravesada, y la sangre que fluyó se convirtió en lágrimas, cayendo una a una. Les pregunté, papá, mamá, ¿realmente me consideras tu hija? Pero desde mi perspectiva, siento que Wesley es más como tu hijo biológico. Cuando era pequeño, él siempre venía a nuestra casa a jugar. Ustedes le dejaban las patas de pollo grandes, le daban ropa nueva, e incluso mis libros de historietas favoritos se volvieron suyos. En la escuela secundaria, cuando él obtuvo el primer lugar en el examen y yo el segundo, me regañaron por ser inútil y dijeron que era inferior a Wesley en todo. Incluso después de casarme, cuando tuve una discusión con Wesley y volví a casa de mis padres, ustedes me prometieron en apariencia que no interferirían en nuestros asuntos. Pero luego inmediatamente lo llamaste a nuestra casa y me aconsejaste que no debía haber rencores entre marido y mujer durante más de una noche. Papá, mamá, ustedes le han dado tanto amor a Wesley, ¿por qué no pueden darme un poco de ese amor? Mi madre se quedó perpleja.
Toseó de forma incómoda y dijo, ¿no es porque la situación familiar de Wesley es especial? Es un niño de padres ausentes, y no hay nadie que lo cuide en casa. Pensamos que, siendo vecinos, debíamos preocuparnos más por él. ¿Por qué eres una chica tan estrecha de mente? ¿Aún recuerdas cosas que pasaron hace tanto tiempo? ¿No son todos asuntos insignificantes? No respondí a sus palabras y simplemente continué con lo mío. Papá, mamá, ¿saben que hubo un periodo en el que siempre me gustaba vagar en la azotea? Sin darme cuenta, me paraba en el borde de la azotea, pensando que estaría bien si solo saltaba de aquí. Salta, salta, y entonces nadie dirá que eres buena para nada. Después de mucho tiempo, descubrí que tenía depresión. Empecé a tomar medicamentos, me sentía somnolienta todo el tiempo y estaba en trance. Pero en cambio, me culpaste de ser floja, de no progresar y de tener mal temperamento. Te sentiste más compasión por Wesley, sintiendo lástima por lo difícil que era para él mantener a la familia. Incluso cuando venía a nuestra casa, traía la lubina y el ginseng que le gustaba comer. Nunca me has traído las cosas que me gustan, ¿era porque no querías o porque no sabías? Mi madre al otro lado del teléfono suspiró profundamente. Yuri, eres nuestro hijo. ¿Cómo no podríamos saber lo que te gusta? ¿De verdad? Entonces dime, ¿qué me gusta? Comida, ropa, artículos de uso diario, solo menciona una de ellas. Hubo silencio al otro lado. Pero eso ya era equivalente a dar una respuesta. Dije suavemente, es imposible que le pida disculpas a Wesley. Si no vuelvo, pueden pretender que nunca tuvieron una hija como yo. Entonces, solo háganlo. Cambié de dirección. Solo le dije a Annie mi nueva dirección. Ella era muy discreta. Frente a las preguntas de mis abuelos y mi padre, solo puso una cara seria y respondió, mamá necesita un poco de espacio personal. Al mismo tiempo, presenté formalmente una solicitud de divorcio a través de un proceso legal. No es fácil divorciarse en esta época. Además, no había evidencia real de infidelidad de Wesley, y no habíamos estado separados por más de 2 años. El abogado dijo que sería una batalla larga. No me importó. Puedo esperar. Mientras tanto, finalmente encontré un trabajo. Era en una pequeña empresa de dice, o que acababa de comenzar y no tenía mucho dinero. El salario mensual era solo de 1.500 yuanes. Ni siquiera podía compararme con los internos del mismo periodo. Sin embargo, ya estaba satisfecha y me negué a dejar pasar cualquier oportunidad. Estudiaba día y noche. Al principio, aprendía las cosas despacio y los jóvenes de la empresa me reían. Yuri, ¿tienes capacidad o no? ¿No puedes aprender cosas tan simples? Lamentablemente, en comparación con el menosprecio en esos 15 años, estos comentarios parecían tan insignificantes. Si no entendía algo, preguntaba. Si aún no entendía después de escuchar, preguntaba de nuevo. Si aún no lo comprendía después de preguntar de nuevo, preguntaba una vez más. Finalmente, pude obtener algunos resultados. Los bocetos de dice, o fueron favorables por una gran empresa. Vendí los derechos de autor, gané algo de fama, me ascendieron y aumentaron mi salario. Ya no tuve que preocuparme por faltarme el dinero. Los jóvenes comenzaron a elogiarme, Yuri es increíble. Las cosas que dice, hace están llenas de sentido de la historia. Por supuesto. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tiene Yuri? ¿Cómo puedes compararte con Yuri? Los halagos de los jóvenes eran directos y sinceros, y siempre me hacían sentir avergonzada. Agarré la mano modestamente, oh, venga. No burlenme. Todavía tengo mucho espacio para mejorar. El interno Xiaoyi adivinó mis pensamientos de un vistazo. Yuri, no estamos bromeando. No te dejes abatir. Eres realmente genial. Casi 40 años, te atreviste a divorciarte y aventurarte sola, y hasta has logrado hacerte un nombre. Todos pensamos que debiste ser una mujer muy poderosa cuando eras joven, probablemente como las mujeres fuertes que se muestran en la televisión, decididas y eficientes. En realidad, no era así. La joven Yuri era tan autodeprecativa que pensaba que era mala, incompetente y sin valor.
Cuando hablaba con los demás, su espina dorsal se doblaba inconscientemente un poco. Fue después de experimentar sangre, cansancio, dolor y sufrimiento que Yuri se convirtió en lo que es ahora. Me hice amiga de Xiaoyi. Después del trabajo, ella venía a mi peque o apartamento alquilado a cenar. Una vez que estaba cocinando, estaba distraída y accidentalmente le agregué demasiada sal al plato. Aunque solo fue media cucharada más. Pero un pánico inexplicable surgió en mi corazón. Las palabras de Wesley resonaban en mis oídos. Pon demasiada sal en el plato, ¿a quién quieres matar con sal? Deja de cocinar y ve a hacer alimento para cerdos. Estaba muy inquieta y saqué cuidadosamente el plato, esperando que Xiaoyi no me reprendiera. Lo siento, le agregué demasiada sal. Probablemente no sabrá bien. Xiaoyi se asustó, hermana Zen, me asustaste a muerte. Solo es un poco más de sal. Juzgando por tu expresión, pensé que pusiste mierda en él. Tomó un bocado y mostró una expresión de aprobación, todo lo que hace Yuri es una obra maestra. Está delicioso. Incluso si está un poco salado, no puede ocultar las habilidades culinarias de la hermana Zen. Además, en mi corazón, las personas que pueden cocinar son las más increíbles. Tengo 25 y todavía me hago algunos cortes en las manos cada vez que entro a la cocina. Oye, hermana Zen, ¿por qué estás llorando? El que fue cuidadoso fue Xiaoyi. Dijo suavemente, Yuri, ¿qué te pasa? ¿Qué sucedió? Si antes era solo un sollozo sutil, ahora estaba llorando en voz alta. Por primera vez, me di cuenta de que poner demasiada sal en el plato no necesariamente me haría recibir un rega, o perder el control de las emociones era comprensible y podía ser preocupado por los demás. Las lágrimas cayeron en el suelo, salpicándose en gotas de lágrimas felices. De repente me sentí tan feliz. La sensación de ser afirmada, la sensación de ser preocupada. Era tan bonito. Después de que Annie terminó el examen de ingreso a la preparatoria, volvió a casa y vivió allí por un tiempo. Según ella, Wesley era un idiota en la vida cotidiana. O bien se olvidaba de lavar la ropa o los platos que cocinaba en la cocina simplemente no eran comestibles. Parecía que no era tan omnipotente después de todo. No me extra, a que me llamara de vez en cuando para molestarme. El primer día, fue, ¿dónde está mi corbata marrón? El segundo día, fue, ¿cómo encender el extractor de humos de la cocina? Luego fue la ubicación del medicamento para el estómago, el número de teléfono de la empresa de mantenimiento. Realmente estaba molesta. Finalmente, cuando volvió a llamar para preguntarme cómo arreglar el grifo de la cocina, lo mofé, Wesley, ¿cómo es que no puedes hacer bien algo tan pequeño? Estas palabras familiares me llevaron de vuelta a hace mucho tiempo. En ese día lluvioso, volví a casa empapada porque me olvidé de llevar un paraguas. Cuando llegué a casa, me encontré con una tubería de agua rota en la cocina, y las aguas residuales se derramaron por todo el suelo. Así que, mientras soportaba la sensación húmeda y pegajosa, reparé la tubería de agua y barrí las aguas residuales. Al mismo tiempo, tuve que consolar a Annie, que entonces tenía solo 2 años y lloraba sin parar en la cama. Cuando Wesley volvió y vio el desastre en el suelo, lo primero que dijo fue, Yuri, ¿cómo es que no puedes hacer bien algo tan pequeño? No puedes hacer bien las tareas domésticas, y tampoco puedes cuidar de Annie, ¿cómo puedes hacer que todo esté tan desordenado? El agua de la tubería aún estaba goteando, y Annie en la habitación seguía llorando en voz alta. Le rogué a Wesley que me ayudara. Pero él dijo, cuidar de los asuntos del hogar es tu responsabilidad en primer lugar. Ahora la casa está en un desastre, y es tu problema. Por supuesto, tienes que soportarlo tú misma. Así que ahora, enfrentándome a Wesley ansioso al otro lado del teléfono, le devolví esas palabras. Hubo silencio al otro lado del teléfono. Solo el tenue sonido del agua y la respiración pesada de Wesley se entretejían. Él recordó. Sí. Las corbatas en el armario no se ordenarán solas, las comidas en la cocina no aparecerán de la nada, y las tuberías de agua rotas no se arreglarán solas. Todo lo que hice nunca fue algo pequeño. Jamás. Después de un buen rato, escuché una voz débil al otro lado del teléfono. Dijo,
lo siento. No sé si fue el recuerdo de ese día lo que hizo que Wesley se sintiera culpable. Empezó a ser bueno conmigo. No solo me hizo saber a través de Annie que la casa había sido renovada completamente según el estilo que me gusta. También, de alguna manera, descubrió la dirección de mi empresa y me envió flores con frecuencia. Rosas, tulipanes, encantadoras azules. Eran todos los romances que había anhelado cuando estaba joven. Cuando me junté por primera vez con Wesley, cuando vi a una niña vendiendo flores en la calle y lo importuné para que me comprara algunas. Su rostro se oscureció repentinamente y me soltó la mano. ¿Qué sentido tiene comprar flores? Es solo una trampa del consumismo. Yuri, por favor, lee más libros. Sin mí a tu lado, definitivamente te defraudarían de tu dinero con estos trucos aburridos. Las burbujas rosadas que acababan de surgir en mi corazón se estallaron sin piedad. El ramo de rosas chinas que estaba oculto en mi bolso naturalmente no fue dado. Wesley no entendía que una vez que algunas cosas se perdían para siempre. La Yuri de 38 años ya no necesitaba este tipo de romance. Ella necesitaba fuerza y dinero. El día en que Wesley me envió flores por 10ª vez, obtuve mi segunda promoción. En la ventana de chat, los mensajes de Wesley fueron enviados y luego retirados varias veces, y finalmente se resumieron en una frase. Vi la noticia de tu promoción en Moments. Es genial. Eres realmente asombrosa. Quedé un poco desorientada. Recuerdo que cuando acababa de graduarme, también obtuve una promoción. Le di la buena noticia a Wesley inmediatamente, pero él me echó frío water. No es solo ser promovido a un peque o supervisor, que hay de qué enorgullecerse. Eres tan fácil de enorgullecer. No serás promovido nunca más en tu vida. ¿Cómo habría podido imaginar que más de 10 años después, realmente escucharía palabras de afirmación de Wesley? Los mensajes en mi teléfono no pararon. Wesley me invitó a ver una película. Me envió 2 entradas para la película animada que solía liking más. Dijo, Yuri, ¿no era que te encantaba ver esta película animada cuando estabas en la universidad? La versión de película se ha lanzado recientemente. Vamos a verla. Tomar esta decisión probablemente no fue una cosa fácil para Wesley. Siempre le habían gustado los éxitos de Hollywood llenos de efectos especiales. Solía pensar que las películas animadas que me gustaban eran solo juguetes infantiles para niños. Una vez tuvimos una violenta discusión al respecto. Él no podía soportar que me quedara dormida mientras veía películas de Hollywood, y yo no podía soportar que difamara a los personajes animados que me gustaban. Así que al día siguiente, Wesley eliminó todos los recursos animados que había coleccionado en mi disco en la nube. Las figuritas y los carteles en casa también desaparecieron por completo. En cambio, Wesley me envió una lista de películas de efectos especiales. Dijo, Yuri, ve a algo bueno. En aquel entonces, estaba embarazada de 7 meses. No tenía trabajo ni ahorros, divorcio, y luego ¿qué pasaría con la hija que estaba por nacer? ¿Cómo le explicaría a la gente que me rodeaba? ¿Podría conocer a alguien más cuando era tan mala? Era demasiado joven en aquel entonces y siempre me preocupaba más por los demás que por mí misma. Sentía que estaba atrapada en una pared cerrada y no había salida hacia ningún lado. Esa sensación sofocante a través del tiempo y el espacio ahora volvió a surgir en mi corazón. De repente me di cuenta. Era demasiado tarde. Ya sea la disculpa de Wesley o sus intentos de mostrar su bondad, todo era demasiado tarde. No sería feliz por sus esfuerzos por mejorar. Solo sentía miedo e inquietud. Cada cambio suyo me recordaría cómo era antes. Las heridas que dejó en el pasado eran tan profundas que no podían ser cubiertas por nuevos recuerdos. Le dije a Wesley lo que pensaba. Lo supliqué earnestamente que ya no me molestara. Pero él no entendía. Yuri, admito que realmente hice algo mal antes. Pero también puedes ver que he cambiado recientemente. Solo por algunas palabras groseras que dije y algunos errores que cometí en el pasado, ¿me vas a desechar completamente? No podía comunicarme con él. Solo pude botar todas las flores que me envió en la basura y rechazar sus invitaciones para salir una y otra vez. Sin embargo, Wesley aún no se rindió y se mantuvo. Hasta aquel día,
Encontró mi certificado de diagnóstico de depresión en el cajón de casa. Cuando volví a ver a Wesley, ya había pasado una hora. Acababa de terminar la terapia psicológica cuando vi a Wesley fumando abajo de la clínica. Para ser honestos, a primera vista, no lo reconocí. Parecía tan desgastado. Según nuestros amigos comunes, no había tenido una buena vida en los últimos 6 meses. Su carrera había llegado a un y era regaado por su jefe en la empresa todos los días. Y como no sabía cómo hacer las tareas domésticas, las cosas en casa estaban en un desastre. De repente me di cuenta. Se había hecho viejo. Ya no era el estudiante destacado y el chico guapo que era tan influyente en el campus antes. En su vida envejeciente. Necesitaba un paraguas que fuera un poco inferior a él para probar que todavía era excelente, inteligente y guapo. Y en su vida, no había una mejor opción que yo. Wesley estaba muy contento de verme. O más bien, estaba asombrado. Durante los 6 meses en los que no nos habíamos visto, había perdido mucho peso y me había rizado el cabello. Parecía completamente diferente. Mi carrera también estaba floreciendo. Había tomado varios proyectos, y mi bonificación se había multiplicado varias veces. Wesley no se atrevió a estar demasiado emocionado. Solo me llamó con un poco de cautela: Yuri, hace mucho tiempo. Asentí como saludo. Escuché que encontraste un trabajo y fuiste promovida. Sí. Eso es genial. Wesley se contuvo durante mucho tiempo y no pudo decir nada más. Era bastante cómico. Cuando una pareja que había estado casada durante 15 años se reunió de nuevo, solo quedaban 3 frases para decir. Estaba un poco impaciente. Si no tienes nada que decir, entonces me voy. Por favor, contacta a mi abogado sobre el divorcio. Espera. Wesley agarró mi muñeca. Sabía que estabas teniendo terapia aquí hoy porque encontré tu hoja de médico y la tarjeta de visita de esta clínica en casa. Yuri, tienes depresión y hasta te has herido a ti misma antes. ¿Por qué no me lo dijiste? La posición donde Wesley agarró era exactamente donde estaban las cicatrices. Las cicatrices se habían vuelto blancas, salían en bulto, y eran feas y visibles en la piel. Sus dedos ásperos seguían acariciando esas cicatrices, y sus ojos se fueron volviendo rojos. Yuri, ¿por qué no me lo dijiste? Contesté suavemente: lo hice. Realmente le dije. Recuerdo claramente que fue después de que Wesley y yo asistimos a un reencuentro universitario. En el camino de regreso, no paró de quejarse: Yuri, mira a Lee Jing. Ella estaba en el mismo dormitorio que tú en aquel entonces. Ahora se ha convertido en la supervisora en la sede central. ¿Y tú? No has logrado nada. No pasa nada si no has logrado nada en tu carrera, pero una mujer siempre debe vestirse bien, ¿verdad? Mira a Chen En. Ella dio a luz a un hijo, y tú también diste a luz a un hijo. Mira lo bien que se ha recuperado la figura después de dar a luz. ¿Y tú, alguna vez has contado cuántas capas de grasa tienes en el estómago? Se excitó cada vez más a medida que hablaba, y su voz se hizo más alta y más alta, llamando la atención de los transeúntes. Esos miradas, burlonas, compasivas, curiosas. Se acercaron y me rodearon, haciéndome difícil respirar. Era como un resorte, sufriendo desesperadamente hasta el fondo y rebotando de vuelta. Mis emociones explotaron. Durante la discusión, le grité a Wesley con todas mis fuerzas: es que si muero, ¿ya no pensarás que soy una persona inútil? Ya me has llevado a la depresión, ¿qué más quieres de mí? Cuando mencioné esto, el rostro de Wesley se puso pálido. Sonreí y continué: Wesley, ¿cuál fue tu respuesta en aquel entonces? Dijiste: ¿qué depresión? Yuri, simplemente no puedes controlar bien tus emociones. Eres inútil y solo estás usando la enfermedad como excusa. En aquel momento, pensé que había algunos jóvenes corriendo en carreras locas cerca. Pensé: ¿por qué no chocar con ellos? Entonces todo terminaría y ya no tendría que escuchar tus palabras. Pero no podía soportar dejar a Annie. Aún no se había hecho mayor. Me necesitaba. Wesley, en estos 15 años, si no fuera por Annie, ya estaría muerta. Wesley se quedó helado en el lugar.
Cuando volvió a hablar, ya su voz estaba entrecortada por los sollozos. Yuri, lo siento. Realmente no sabía que tu enfermedad era tan grave. A veces solo soy cruel con mis palabras. Realmente no quería menospreciarte deliberadamente. Solo dije esas cosas casualmente. Yuri, ¿podrías perdonarme? Durante o en el que no estuviste a mi lado, pensé en muchas cosas. Admito que realmente fui demasiado duro contigo antes. Después de que te fuiste, el vestido rosa que llevabas, los platos que cocinabas, la manera en que jugabas con la arcilla delante del escritorio. Suspiré, pero antes, nunca los apreciaste. Solo dijiste que me vestía de forma anticuada, que los platos que cocinaba eran alimento para cerdos, y que mis obras de arcilla eran basura. Wesley, mi vida es limitada. Ya he pasado 15 años contigo. ¿Cuántos 15 años pueden haber en una vida, o quieres llevarme a la muerte para estar satisfecho? Wesley no dijo nada. Sentí que la fuerza en mi muñeca se aflojaba pulgada por pulgada. Wesley encendió otro cigarrillo y fumó en silencio. Sus dedos ligeramente temblorosos revelaban sus pensamientos. Después de un buen rato, dijo, 1 mes. ¿Qué? Dame 1 mes. Si todavía decides divorciarte de mí después de eso, te dejaré ir. Estuve de acuerdo y me mudé de vuelta a la casa donde vivía Wesley. También se podía considerar como poner un punto final a nuestra relación. Annie estaba muy sorprendida de verme en casa de nuevo. Pero no dijo mucho. Solo me abrazó y susurró al oído, mamá, apoyo todas las decisiones que tomes. Carol Wesley estaba muy emocionado. El primer día, cocinó en persona, diciendo que era para celebrar las buenas notas de Annie en el examen mensual. Pasó todo el día en la cocina y luego me miró expectante. Yuri, ¿qué te parece mi cocina? Tomé un bocado y fruncí el Wesley, ¿qué diablos has hecho? ¿Es para cerdos? No, creo que ni siquiera los cerdos querrían comer esto. El rostro de Wesley se volvió gris pulgada por pulgada. Apretó los puños y forzó una sonrisa. Como no te guste, simplemente tíralo. El segundo día, se puso un conjunto de ropa de mezclilla, diciendo que se vestía como el actor masculino que más me gustaba. Yo estaba bebiendo caldo de arroz y ni siquiera levanté la cabeza. Wesley, ¿cuántos años tienes? Aún te pones esa ropa de jóvenes. No te pongas eso afuera. Si no te da vergüenza, a mí sí me da. Después de escuchar eso, Wesley cambió silenciosamente de ropa. El tercer día, fuimos juntos a la isla de Hainan. Wesley construyó un castillo de arena en la playa y me llamó emocionado para que lo viera. Yuri, mira, ¿se parece al que construiste el año pasado? Mientras decía eso, se puso un poco triste de nuevo. Ay, qué bien era cuando toda la familia vino aquí el año pasado. Pero ahora las cosas han cambiado. Lo corregí, tampoco era bueno en aquel entonces. En aquel momento, construí un castillo de arena y dijiste que estaba feo y que no tenía talento artístico. Después, cuando cenamos por la noche, quería probar la comida de los puestos de comida callejera aquí, y dijiste que no tenía gusto y que no sabía cómo comer platos de alta calidad cuando viajaba. Wesley ya no aguantó. Yuri, ¿es necesario que hagas esto? Digo una frase y me derribas con 10 frases. Lo recordé. No olvides que viví este tipo de vida durante 15 años. No dijo nada. Pero de repente sentí que era sin sentido. ¿Es satisfactorio herir a los demás de la misma manera en que te herieron? Sí, lo es. ¿Y, luego qué? Cada vez que respondía, las cicatrices en mi corazón dolían de nuevo. Era como si te recordara que nunca te había soltado y que todavía estabas aferrándote a los dolores del pasado. Así que en los siguientes días, empecé a ignorar a Wesley. No tenía interés en nada. Wesley volvió a ponerse en pánico. Me tomó de la mano y me suplicó, Yuri, ¿podrías decir algo? Incluso si me mofas, está bien. Si me ignores, me harás sentir que ya no tienes ningún sentimiento por mí. Estaba actuando su profunda afección, pero yo no quería ser la audiencia. Solo estaba calculando en silencio cuánto tiempo quedaba para que terminara el periodo de 1 mes. 1 mes pasó rápidamente.
En el último día, Wesley propuso que deberíamos tener una charla. Bajo la tenue luz de las velas, supe por primera vez sobre su familia. No era un niño de padres ausentes. Su madre fue infiel y su padre se fue huyendo. Su especial background familiar hizo que ser acérbic fuera su color de protección. Desde niño hasta adulto, todos tenían miedo de acercarse a él debido a su frialdad y su lengua afilada. Solo yo, la chica que vivía al lado de su casa, le mostré sonrisas amables una y otra vez. Incluso si me había regado duramente un segundo antes, aún así saldría la cabeza al siguiente segundo y le preguntaría si quería venir a mi casa a cenar. Yuri nunca había visto el amor, así que naturalmente no sabía cómo amar a los demás. Solo recuerdo que cuando era niño, mi padre regaba a mi madre así, y la gente a nuestro alrededor solía decir que las discusiones eran una señal de amor. Entonces, pensé que eso era lo que era el amor. Yuri, siento muchísimo haberte herido. Se cubrió el rostro y lloró amargamente, hablando de su desesperación. Pero yo solo me sentí impactada. Nunca esperé que mis ocasionales actos de bondad resultaran ser la fuente de la pesadilla del resto de mi vida. Si no hubiera tendido la mano al chico en la esquina en aquel entonces. Si no hubiera sido bondadosa e invitado al pobre chico a venir a cenar. Quizás tendría padres que me amaran y conocería a una pareja que me respetara. En lugar de flotar y hundirme en esta pesadilla llamada matrimonio durante más de 10 años. Yuri, ahora entiendo que he estado amándote de la manera equivocada. ¿Podrías darme otra oportunidad y comenzar de nuevo? Sacudí la cabeza. ¿Cómo podíamos comenzar de nuevo? Quizás Wesley realmente pudiera controlar su temperamento. Quizás pudiera aguantar 3 meses, 6 meses, o incluso una. Pero, ¿y los siguientes 5 años, 10 años, o 20 años? La vida es larga. ¿Podría garantizar que nunca cometiera los mismos errores de nuevo? No me atrevía a apostar. Ni podía apostar. Wesley ya comprendió mi respuesta. Secó sus lágrimas y firmó su nombre en el acuerdo de divorcio. Elegimos un día soleado para divorciarnos. Cuando obtuve el certificado de divorcio verde, no pude evitar reír en voz alta. Wesley forzó una sonrisa y me hizo un chiste casualmente. Yuri, es un divorcio, y aún así puedes reír. Eres tan despiadada. A veces realmente siento que nunca me amaste. Las sombras de los árboles estaban moteadas, proyectando puntos en el suelo. Recordé vagamente que el día en que obtuve el certificado de matrimonio con Wesley también fue un día soleado. En aquel día, Wesley rara vez cumplió con mis deseos y se puso una camisa blanca y zapatos de cuero negros. Cuando le hice la coqueta, él no mostró ningún disgusto. Solo se volvió para otro lado torpemente, dejando que las puntas de sus orejas se pusieran rojas. Entonces, realmente tuvimos momentos en los que nos amamos así. Creo que puedo responder a la pregunta de Wesley ahora. ¿De verdad te amé? Respondí en mi corazón. Amé el calor ardiente en tus labios cuando nos besamos por primera vez. Amé cuando dijiste orgullosamente que no me gustaba en absoluto esa tonta Yuri. Amé la expresión preocupada en tu frente cuando me enviaste a la sala de parto. 15 años, ¿cómo no te habré amado? Solo que el precio de amarte fue demasiado alto. Así que tuvimos que separarnos. Wesley y yo nos divorciamos amablemente y aún tenemos contactos ocasionales. En cuanto a mis padres, no podía cortar completamente las relaciones con ellos después de todo. Solo volvía a casa mucho menos a menudo, solo me quedaba unos días durante los festivales. Al principio, mis padres aún mencionarían a Wesley. Más tarde, ya no lo mencionaban. Incluso comenzaron a aprender a elogiarme. Yuri, oí que has sido promovida de nuevo recientemente. Eso es maravilloso. Ocasionalmente, también se ponían de mi lado y echaban a Wesley cuando venía a verme. Antes hiciste tanto a mi hija. Ahora no eres bienvenido aquí. Pero no podía sentir alegría en absoluto. ¿Puede valer todavía la confirmación y preferencia tardías? Pero ya no importaba. Durante el festival de la primavera del o después del divorcio, llevé a Annie de regreso a mi pueblo natal. Wesley también vino. Oí que después del divorcio,
Muchas personas intentaron presentarle a posibles parejas, pero él se negó a todos. Llevamos a Annie a disparar fuegos artificiales al lado del río en las afueras. Después de todo, Annie todavía era una niña. Con su mamá y papá juntos, estaba extremadamente emocionada. Un fuego artificial tras otro fue disparado. En el momento en que el último fuego artificial se deslizó por el cielo nocturno y cayó, escuché la voz de Wesley. Yuri, ¿realmente no hay oportunidad para nosotros? También has visto. Hoy, cuando estamos juntos, Annie está feliz. No has encontrado a una nueva pareja, y yo sigo solo. ¿Significa eso que todavía tengo una oportunidad? En cuanto terminó de hablar, el sonido de los fuegos artificiales volvió a sonar. Pretendí no escuchar sus palabras. Justo entonces, Annie me jaló para disparar fuegos artificiales juntos de nuevo, y Wesley tuvo que dejarlo. Pero no se dio por vencido. En medio de la noche, escuché que le preguntaba en secreto a Annie si había algún signo de mi nueva relación. Annie fue inesperadamente seria. Papá, déjate de esperanzas. Incluso si mamá no ha encontrado un novio, no significa que se reconciliará contigo. Ella no estaba nada feliz cuando estaba contigo. Las palabras de Annie hicieron que mis ojos se llenaran de lágrimas cálidas. Aquellos días en los que perseveré y no renuncié a la vida no habían sido en vano después de todo. Quizás fui desafortunada. Tuve un matrimonio fallido y miserable que duró 15 años. Sin embargo, también fui afortunada. Tengo una hija que me entiende. También tengo un éxito en mi carrera y amigos que me entienden. En el futuro, si soy más afortunada, quizás conoceré a alguien que me entienda. Estaré feliz de ponerme una y otra vez ese vestido rosa en mi vejez. Y él besará la esquina de mi boca y me elogiará una y otra vez. Eres tan hermosa.